Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a ver bases de datos Access, pero en el sentido de tipos de datos. Recordemos que ya hemos hablado y hemos analizado algo de cómo diseñar una base de datos, entonces tenemos una idea de cómo trabajar sobre esto. Sin embargo, no sabemos bien aún cómo armar una base de datos. Vamos a trabajar sobre el dato Access, es decir, sobre la base de datos Access, y sobre esta base de datos Access vamos a conocer un poco el manejo de los tipos de datos. Bien, para ello lo que tenemos inicialmente que hacer es obviamente abrir nuestra base de datos Access. Entonces lo que haremos es abrir una base de datos en blanco. Entonces damos clic sobre base de datos en blanco, aceptamos y se nos va a abrir nuestra primera base de datos, o bueno, cualquier base de datos. Aquí lo que cabe es ponerle un nombre, entonces vamos a ponerle base datos o tipo de datos, ¿ya? De preferencia, cuando hacemos una base de datos, de preferencia, Access sí permite realmente poner espacios en blanco, pero de preferencia es no poner espacios en blanco. Podemos rellenarlo con guiones bajos, guiones altos, guiones medios, o podríamos poner también con letras mayúsculas que diferencien o que se note cuando inicia una palabra, tal como ustedes ven en lo que estoy haciendo en este momento. Una vez que tenemos creada la base, simplemente damos en el botón crear y bueno, aquí obviamente me dicen dónde se está creando, ¿no? Yo podría cambiar esta dirección, y de hecho lo recomendable es que tengamos organizado en algún lugar para que no tengamos siempre en mis documentos o en el escritorio o en lugares de acceso rápidos. En mi caso yo voy a ubicar esto, yo tengo definido ya un lugar en donde le voy a poner que en mi caso va a ser no en mis documentos, sino va a ser en el disco E, donde tengo los documentos para organizarlos de esta forma. Entonces base tipo de datos se va a llamar así, y voy a poner en aceptar. Una vez que acepto, ahora sí le doy clic en crear y mi base de datos está lista para empezar a trabajarse. Lo que primero vemos en nuestra base de datos Access, bueno, aparte del entorno que ya lo vimos brevemente, tenemos nosotros inicialmente siempre va a aparecer de esta manera, es decir, la tabla que nosotros vemos, y nos va a mostrar una vista de edición para que nosotros podamos crear los IDs y vayamos creando los campos. En esta parte que vemos acá, si nos fijamos, estamos en el menú campos. En este campos nosotros tenemos esta opción que dice ver. Si damos clic sobre ver, tenemos dos formas de ver: como vista de hoja de datos y como vista de diseño. Lo que vimos anteriormente era vista de hoja de datos. Fíjense, ahora mismo doy clic en vista de hoja de datos y me mantiene. Si doy clic en vista de diseño, me dice sí, pero guarda primero el nombre de la tabla. Entonces vamos a llamar la tabla, o definiciones, definiciones. Acepto esta tabla de definiciones. Entonces ahora sí me va a permitir, recuerden ustedes, en la vista de diseño me permite diseñar o editar los datos que voy a empezar a crear, es decir, los tipos de datos, los casilleros en donde vamos a almacenar nuestros datos. Es importante tener cuenta que aquí no van datos específicos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la tabla persona o clientes o proveedores, aquí no pondré, por ejemplo, persona Fernando Esparza, no. Aquí será nada más el campo nombre, el campo apellido, el campo edad, el campo procedencia, el campo cédula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero el campo, no el contenido que el campo debe tener, no el contenido, sino el campo, es decir, crear el casillero en donde yo necesito almacenar después, en el momento que sea necesario, algún tipo de dato. El tipo de dato que vamos nosotros en este momento a verificar. Bien, entonces para ello lo que primero tenemos que hacer es empezar a definir la tabla. ¿Cómo quiero crear una tabla? En este caso vamos a crear una tabla sencilla, una tabla de clientes, una tabla de ventas y una tabla de productos. Es decir, voy a crear una base de datos únicamente con 3 tablas. Vamos a crear en esta vez también las relaciones
de estas tres tablas, y vamos a tratar de que esta definición de datos quede bien armada, así como las relaciones entre estos dos. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es, esta tablita se llama definiciones, y es un poco para practicar este tema de lo que les decía de los tipos de datos. No necesariamente siempre van a tener lo mismo. Voy a crearles un campo que se llama ID y que va a llamarse autonumeración. Como su nombre lo dice, la autonumeración va a empezar desde el más bajo hasta una cantidad X de registros. Es decir, aquí vamos a empezar desde el 1 y va a seguir 2, 3, 4. En base a la cantidad de datos que vayamos ingresando, se irán creando nuevamente más datos. Bien, entonces le voy a dejar como ID, no importa el nombre del campo. Acá le vamos a llamar un tipo de dato texto, solo es un tipo de dato, no es el nombre realmente. Ya vamos a hacerle un ejemplo un poco más gráfico. Y aquí tenemos varias formas. Tenemos un texto largo, un texto corto. Vamos a llamar este texto 1. Y este le voy a definir como texto largo. El texto largo que podemos ver nosotros acá en Access nos define que nosotros vamos a tener una cantidad grande de caracteres. Entonces, dentro de eso nosotros podemos definir y podemos decirle si es requerido o no es requerido. Si queremos que aquí sea obligatorio ingresar los datos o no sea obligatorio. Además, permitir la longitud 0, dice. Es decir, si es que nosotros vamos a dejarle con ningún carácter, entonces le ponemos que sí o le ponemos que no, dependiendo de nuestras necesidades. Es indexado. Cuando decimos que sea indexado, le estamos diciendo que este campo va a ser como un índice, más o menos como el índice de un libro. Cuando nosotros vemos un libro, ¿qué hacemos? El libro siempre le vamos a ver en la pasta, luego vemos la introducción, luego vemos varias cosas que tiene el libro, ¿no? Pero entre esas, para no tener que leer todo completo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que primero ver el índice. Y en el índice dice, a ver, muy bien. Aquí dice que en el capítulo 3, que está en la página 78, está lo que estoy buscando. Entonces voy directo a ese lugar. Entonces lo mismo sirve esto como índice. No es recomendable a todos los campos ponerle índices, no, simplemente es mejor poner a los campos que tienen algún tipo de identificación única, por ejemplo, la cédula, el código o el ID de una tabla, etcétera, ¿no? Entonces no es necesario que todos estén indexados. Bien, acá nosotros tenemos algo que se llama formato del texto. ¿Sí ven? Podemos ponerle texto enriquecido o texto sin formato. El texto enriquecido es cuando nosotros tenemos un tipo de formato, por ejemplo, que sea con negrita, que sea un carácter diferente, que sea un tamaño diferente de letra. Pero bueno, nosotros no le vamos a poner enriquecido, sino texto sin formato, porque no siempre vamos a llenar datos de esta forma. Esto sería de manera general los datos más importantes de nuestro texto. Ahora, si yo busco el texto 2, vamos a llamarle texto 2, text2, y este va a tener un texto corto. Fíjense, a diferencia del largo, el largo no me da una cantidad de caracteres, pero el corto sí. Me dice, mira, tu campo va a tener máximo 255 caracteres. ¿Qué es un carácter? Esto, la T, la E, la X, cada uno de estos es un carácter diferente. Lo mismo sería el espacio, ¿no? Las comillas, las letras, los caracteres especiales. ¿Cuáles son caracteres especiales? El arroba, el punto, el guión, etc. Entonces todo eso se cuenta como un carácter. Y dice que máximo podremos tener una cantidad de 255 caracteres, tal como nos dice acá en la descripción. Si lo pueden ver, nosotros podemos definir y podemos bajar el tamaño. No le dejamos tan largo, podemos recortar el tamaño. ¿Okay? Esto en cuanto a los textos. Si nos vamos para el otro lado, vamos a ver que nosotros vamos a poner, por ejemplo, un campo fecha. Y este campo fecha que nosotros tenemos acá, vamos a encontrarlo aquí. ¿Sí? Tenemos el campo fecha y hora. Al dar clic en el fecha y hora, bueno, las propiedades que vimos de todos los demás es exactamente la misma, ¿no? Es decir, si es indexado, si es enriquecido, etc. Si es que es en el caso de los números, si es que es un entero, si es que es un formato flotante o real, que es con decimales. Entonces, en este caso, simplemente tenemos lo que nos requiere o lo que nos valida un campo de tipo fecha. Entonces, y fecha y hora es para ese. Tenemos entonces lo que les decía, los números. Entonces vamos a ponerle num1 y este num1 le vamos a llamar de tipo
número. Fíjense lo que va a pasar, tenemos número, número grande, ¿sí? Estos dos campos nos está diciendo que son de tipo número, sin embargo aquí tenemos lo que se llama moneda y la autonumeración. La autonumeración por defecto es un entero, que es muy grande, pero es un entero. No podemos poner 1.1, no, sino la autonumeración va 1, 2, 3, etc. Entonces aquí tenemos los dos tipos de número, el número y el número largo. El número, y fíjense que dice, es un entero largo, pero yo puedo definirlo. No, yo no quiero que sea entero, yo quiero que sea un double o un decimal o un tipo de datos simple o un tipo byte. ¿Qué es un tipo byte? Es un tipo de datos que solo tiene 8 bits, es decir, un tipo de dato que va a tener máximo 8 caracteres. O sea, no es demasiado grande como va a tener el entero, por ejemplo, o como tiene el entero largo, ¿sí? Nosotros podemos definir el tipo de dato que vamos a almacenar en este campo. Vamos a dejar esta vez como un simple. Vamos a ponerle un num2 y vamos a escoger ahora un número largo. El número largo, como verán, ya no me permite escoger, o sea, ya no se muestra tranquilamente, no se muestra únicamente el tipo de dato como veíamos antes en el número corto. Aquí ya nos dice, mira, tú quieres de esta forma el formato, mira, quieres fijar de esta manera un número general o quieres un número moneda. Aquí nos da el del euro, también porcentaje científico. Entonces nosotros podemos definir en base a lo que nosotros vamos a almacenar. Como hace un momento les había dicho, eso requiere de un análisis, o necesariamente no siempre va a ser lo mismo. Uno tiene que darse cuenta que en algún dato yo puedo almacenar algo diferente y en otro no se va a almacenar la misma información. Es importante entonces que nosotros sepamos qué vamos a almacenar y qué podemos nosotros con el tiempo, con el futuro, seguir almacenando. Porque claro, yo puedo decir, esto es un entero corto, pero quién sabe, mis números comiencen a crecer luego y se redefina esto y se daña la base de datos. Por eso es importante tener la proyección y hacerlo siempre en base al futuro. No por eso vamos a dejar siempre números enteros grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pongo entero grande, lo que estoy haciendo es desperdiciando mi espacio de memoria. Porque, a ver, vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo quiero almacenar un dato entero grande y digo, por si acaso le voy a poner número grande, por si acaso. Pero yo sé que ahí se está almacenando únicamente un número de cédula, o se está almacenando únicamente si es que es un tipo de producto, y máximo vamos a tener unos 1000 productos. En el mejor de los casos tendremos unos, qué sé yo, 10.000 productos. Pongamos que estoy creando de una tienda, ¿ya? ¿Ustedes creen que en una tienda van a haber 10.000 productos? Una tienda no sé, de un lugar así de venta de insumos de comida, por ejemplo, abastos, etcétera. No creo que lleguen a haber más de 10.000 productos. Entonces ponerle un entero largo que tenga 1 millón, es como que estoy desperdiciando memoria. Por más que mi negocio vaya a crecer tanto, pues no tiene sentido poner algo que sabemos que no va a llegar, que es improbable, y eso no puede llegar a pasar. Entonces por eso es mejor siempre tener una idea muy muy clara de lo que nosotros vamos a almacenar para que no tengamos este problema. Otro de los tipos de datos que nosotros tenemos o que manejamos acá en nuestra base de datos es el tipo sí o no. Este tipo sí o no simplemente es un tipo de dato que me permite almacenar un 0 o un 1, que significará sí, 1, 0, no. Este tipo de datos entonces es un tipo de datos bastante pequeño. Miren, solo tiene formato sí o no. No tiene nada más que darse la vuelta, ¿no? Esto es, por ejemplo, a ver, casado, sí o no. ¿Qué más? Un ejemplo es ese, ¿no? Otro ejemplo, ecuatoriano, sí o no. Entonces son dos cosas muy sencillas que no vamos a tener a dónde perderlos. Aquí tenemos nosotros datos de hipervínculo. En los datos de hipervínculo nosotros vamos a tener o vamos a poder almacenar algunos tipos de valores que sí tengan relación para poder hacer un link hacia una fuente externa, ¿sí? Entonces un hipervínculo, como ya conocemos nosotros, es sobre todo en el tema de navegación, ¿no? Entonces justamente para eso, cuando yo quiero almacenar hipervínculos para navegar.
Otro tipo de dato que nosotros vamos a manejar, como ya les dije hace un momento, es el de moneda. En el tipo moneda, cuando nosotros desplegamos, vamos a encontrar el mismo que encontramos en número grande, o sea, el mismo tipo de formato, ¿sí? Sino que únicamente acá ya viene predefinido como la moneda que nosotros vamos a manejar en la configuración regional que tenemos de hecho en nuestro computador. Es decir, si tenemos configurado como dólar, pues entonces tomará dólar. Si tenemos configurado euro, euro, y así, ¿no? Los tipos de monedas que pueden existir o que existen en el mundo y que podemos tener configurado en Access. Otro tipo de dato que nosotros tenemos, de los que vamos a usar al menos en este curso, es el tipo de datos calculado. El tipo de datos calculado es un tipo de datos que me va a permitir obtener una expresión. ¿Sí? Nosotros podemos tener un tipo de dato calculado, por ejemplo, aquí está, miren el ejemplo, dice incluye campo 1 más campo 2 o campo 1 menor que 5, es decir, nosotros cuando hacemos una operación automáticamente se va a mostrar. Ejemplo, lo de la factura. ¿Qué hacemos? Simplemente ponemos una tablita que diga IVA 12 y automáticamente este me va a calcular y me va a sacar el 12% y se va a almacenar aquí en este campito. Entonces es para estos campos en donde yo puedo, no necesariamente tiene que ser almacenado en campo calculado, yo podría almacenar el IVA en otro valor, pero podría usarse este campo también para almacenar los impuestos, sobre todo, ¿no? El tema de impuestos, el tema de promedios, etcétera, algunas cosas que nosotros vayamos a encontrar la necesidad de almacenarle como tipo de campos calculados. Estos serían los campos entonces que nosotros vamos a tener como campos principales. Ahora mismo nosotros vamos a tratar de crear una base de datos muy rápida, muy pequeña, en donde tengamos algunos tipos de datos que se pueden ser usados y que pueden ser también probados en esta base de datos. Listo, entonces esta tablita, como no me sirve, vamos a eliminarla, pero por ahora vamos a crear. Primero me voy a la pestaña crear y voy a crear una tabla. Esta tabla la voy a guardar y vamos a llamarla tabla cliente. Perfecto. Entonces ahora sí puedo cerrar la tabla de definiciones y no voy a guardar y voy a eliminarla. Es más, voy a eliminar mi tablita. ¿Dónde estaba? De hecho no me dejé eliminarla, está creada. Bueno, vamos a guardar primero para que podamos después eliminarla. Ahora sí, me permitió eliminar, le digo que sí, perfecto. Bien, entonces en mi tabla cliente, como ya está guardada esta tabla cliente, yo sí me puedo ir a la definición de datos y puedo empezar a llamar. Voy a decir que cédula sea el campito que prefiero que se llame como el campo identificador. Recuerden que habíamos dicho que tiene cada tabla tener una llave, una clave, un campo único que no se repita con los otros. Por ejemplo, yo me llamo Fernando Esparza, de hecho hay muchos Fernando Esparza en el mundo, entonces es el campo que relaciona o que no relaciona o que les diferencia es la cédula, ¿no? Porque no hay, de hecho en Spoch, por ejemplo, hay varios, hay 3 me parece con el mismo nombre, entonces, pero la cédula es diferente. Entonces el campo que nos diferencia o que nos identifica de forma única es la cédula. Entonces pondremos un nombre, pondremos un apellido, pondremos una dirección, pondremos un teléfono, pondremos ¿qué más tenemos? Pongamos un género y pongamos estado civil. Listo, ahora sí voy a definir cada uno de estos. Entonces el primero no puede ser autonumeración, debería ser de ley un tipo texto corto. ¿Por qué? Porque en la cédula vamos nosotros a tener varios valores. Entre estos, el 0. Si es que alguna cédula empieza con 0,60 y le pongo número, entonces el 0 me va a eliminar y me va a dejar con 60. Entonces voy a dejarle como texto corto. Nombre y apellido le mantengo como texto corto porque no son grandes. La dirección podría poner un texto largo. El teléfono nosotros podríamos marcarle como número o también como texto corto. ¿Por qué? Porque repito, si es que hay un 0 adelante, por ejemplo, quiero poner 03 algo o 02 algo, se me borra el 0. El género, obviamente este sí no tendría que ser un texto largo, podría ser texto corto o podríamos manejarnos con el sí o no.
por ejemplo 1 masculino, 0 femenino, ya depende de la interpretación que nosotros podamos darle luego al extraer los datos, pero por ahora vamos a dejar como texto corto. Estado civil también, texto corto, ya. Y ahora vamos a poner nosotros línea de crédito, y vamos a decir que esta línea de crédito es un dato que el cliente va a tener inicialmente para poder comprar en nuestro negocio, en nuestro establecimiento o en nuestra agencia de viajes, etcétera. Y vamos a decir que este es un número, podemos dejarle un número no muy grande, ya. Y no quiero que sea entero, sino quiero que sea flotante o doble. ¿Por qué? Porque en este yo puedo tener decimales. Mejor aún, pongámosle como decimal. Y la precisión de 18, es decir, va a tener 18 numeritos, incluidos los decimales, que nosotros podemos almacenar acá. Listo, hecho eso, entonces guardo y tengo mi definición de datos. Voy a crear nuevamente una tabla nueva que se va a llamar esta tabla. Vamos a llamar esta tabla producto, cualquiera que sea el producto que vendamos. Vamos a imaginar que es un producto que va a tener ciertas características. Entonces, dentro de esos, denle el ID producto, porque sabemos que tiene un identificador único. La descripción, vamos a tener también un precio, vamos a tener también un stock. Vamos a definir entonces ahora el stock, y el stock será un número pequeño. Vamos a decir que este es un campo en donde va a almacenar la cantidad de productos que requiera o que tenga en stock, o que tenga en almacén, en bodega, el producto, ¿no? ¿Qué más podríamos almacenar? De pronto el color. Este también sería un texto corto, entonces vamos a empezar a definir. Autonumeración. Entonces, con autonumeración, el ID de producto, si queremos lo dejamos que se autonumere. No es recomendable, porque si nosotros dejamos con autonumeración no vamos a poder identificar un producto, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo vendo blue jeans, entonces voy a vender un blue jean y digo, a ver, blue 39, qué sé yo, blue 39 NAC. ¿Qué significaría eso? Lo que estoy diciendo es blue jean talla 39 NAC de nacional. Pero si le dejo como 1, 2, 3 que se vaya autonumerando, entonces imagínense, no voy a poder yo identificar posteriormente a qué producto me estoy refiriendo, porque simplemente va a tener una autonumeración que no va a referir o no va a ayudarme a identificar el producto. La descripción, texto, el precio tenemos que definirlo, y el precio sí lo pondríamos como tipo moneda. El stock, necesariamente un número pequeño, y podríamos definirle como un bueno, estaba como entero, podríamos dejarle como simple. Voy a dejarle como entero esta vez. Y bueno, el color, un texto corto, ¿no? Vamos a dejar por ahora eso como producto. Listo, guardamos esto y vamos a crear la última tablita. Esta tablita va a tener el nombre de compra. Vamos a decir que vamos a comprar en esta tabla. Almaceno, guardo este nombre, me voy a la definición de datos y será aquí y de compra. Voy a dejarle como no autonumeración, podría dejarle como autonumeración en realidad, pero repito, lo recomendable es poner una identificación propia. ¿Qué tendrá? Obviamente tendrá la cédula, que era el campo que relacionaba anteriormente. Tendrá el ID producto, tendrá una fecha, tendrá ¿qué más podemos tener? A ver, la compra, la cédula, el ID producto. Los tres primeros campos son las llaves, ¿no? Esta es la llave de la propia tabla, esta es la llave con la que voy a abrir cliente, y esta es la llave con la que voy a abrir producto. Fecha, y vamos a poner un valor, ¿ya? Podemos poner un valor compra, o en el mejor de los casos podríamos poner el vendedor para saber quién vendió. ¿Sí? Imaginemos que tenemos varios vendedores. Ok, cédula, habíamos dicho que es texto. ID producto, texto. Fecha, obviamente tipo fecha, y guardamos. Listo, hecho esto, entonces me voy a las relaciones, y en las relaciones yo tengo ya 3 tablas creadas. Estas 3 tablas yo podría agregarlas todas.
agrego las tres tablas, cierro mi imagen y vamos a ver qué tengo. Cliente, producto, compra. Perfecto. Ahora sí, la cédula entonces es mi campito. Doy clic sobre este, le arrastro y lo ubico sobre la cédula. Perfecto, dice aquí, muy bien. Usted tiene una relación de 1 a varios. Puedo cambiar el tipo de relación, puedo crear otra, o puedo poner en otro campo, pero necesariamente este es el que nos relaciona, entonces le voy a dejar de la misma forma. Voy a crear la relación y lo mismo haría con ID producto, ¿no? Voy acá con ID producto, como quieran decirle, y voy a crear la relación. Y fíjense, ahora nosotros tenemos ya creado una relación y tenemos una base de datos en la que podemos empezar a almacenar. Está bien definidos, está bien creados los datos y está bien creadas las relaciones. Esta es una base de datos vacía. Ahora ya empezaremos desde las siguientes clases a comenzar a definir y a comenzar no a definir, sino a ingresar datos. Luego haremos realizar consultas, luego arreglaremos formularios y comenzaremos a crear las diferentes opciones que nuestra base de datos Access nos permite. Por ahora, lo importante, lo necesario que viene después de la definición o la creación, el diseño de la base de datos, es la definición del tipo de datos. ¿Por qué? Porque si yo almaceno un tipo de datos, por ejemplo, si yo le puse cédula aquí como número y aquí le puse cédula como texto, esto, cuando yo haga una búsqueda, cuando yo haga una comparación de la compra, me va a decir, a ver, yo quiero saber la compra de la fecha del 14 de julio del 2015, perfecto. 14 de julio de 2015 necesito saber quién compró y qué compró y quién vendió. Ok, entonces yo cojo, pongo la fecha 15, me consulta a todos los del 15, perfecto, me devuelve, dice, a ver, ¿quién compró? Voy a cédula, busca acá, pero como este era un número, busca y no va a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí es otro tipo de dato. Entonces es importante que definamos el mismo tipo de dato sobre todo de las llaves, en las dos tablas. Lo mismo sería con ID producto. ¿Sí? Es necesario que sea de esta manera. Si no se lo hace de esta manera, entonces tendremos problemas al momento de hacer la búsqueda. Esto sería en cuanto a definición de datos. Nosotros tenemos varios tipos de datos que hemos dejado por fuera, pero esos tipos de datos no se van a usar en este momento. Lo importante es que nosotros vayamos a manejar o entender los que vamos a manejar. Después que aprendamos lo que manejemos, entonces podríamos empezar a ver más opciones. La definición de datos simple, sencilla, sería esta. Una vez que ya tengo la relación, también es importante que guardemos. Se guarda la relación. ¿Sí? Para que cada uno de estos se vaya guardando, es necesario que vayamos guardando en su momento, ¿no? Es decir, voy guardando, doy clic, cuando ya acabé, creé producto, voy guardando, y si no, después puedo hacer lo que estoy haciendo en este momento. Voy dando en cada pestaña y voy guardando. Ahí se me guardan definitivamente todos. Vamos a verificar, voy a ver en la tabla cliente en este momento, y si me pongo a abrir, fíjense ustedes, aquí está ya listo para que empiece a crear los datos y a almacenar los datos. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 0, 60, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otro, 0, 60, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un nombre, por ejemplo, Juan apellido Márquez, se me ocurre. La dirección en algún lugar del mundo, el teléfono, cualquier número de teléfono, el género masculino, estado civil, casado, línea de crédito, va a tener unos, no sé, $1000 de línea de crédito. Me voy al siguiente, Juma puse, en vez de poner Juan, ahí está. Ahora sí, Pedro, Pedro Delgado, que ahorita está huido en Estados Unidos. La dirección igual, cualquier dirección, teléfono, cualquier cosa. Entonces está como muy satánico. Y este va a ser género masculino, vamos a poner después una mujer. Masculino, estado civil, soltero. Línea de crédito 0, porque este se nos fue robando la plata del país. 0.60 y cualquier cosa también. Vamos a poner, no sé, Juana de Arco. Ya. Y la dirección, teléfono, adicionales,
femenino, y vamos a decir que es soltera también, y línea de crédito 2000. Listo. Entonces miren, ahora ya tengo datos acá. Voy a guardar. Lo mismo haría para el producto. Una vez que yo tenga creado los productos, ¿qué será? Tendré que poner en cambio aquí un ID de producto. Entonces vamos a poner, supongamos que estamos vendiendo jeans, ya se me ocurre, J de, a ver, vamos a ponerle como, no me permite porque lo hice como autonumeración. Vamos a ver la vista de diseño, y sí, le he dejado como autonumeración el producto, y hay que poner un texto corto, excepto, es importante que salgamos las relaciones, le ponemos que sí. En el video producto vamos a ponerle como texto corto, la descripción del texto corto. El ID de producto lo vamos a poner como texto corto. Sí, ahí es donde tenemos problemas. Justamente acaba de pasarme lo que les decía que puede pasar. Es necesario en este caso, fíjense lo que está pasando, no me está dejando cambiar el tipo de producto. ¿Por qué? Porque en las relaciones yo ya tengo los datos, que relacioné entre las dos. Entonces para esto tengo que irme a la relación y tengo que eliminar primero esta relación. Le digo que sí, guardo esto y me voy a hacer el producto y le digo este es un texto corto. Perfecto, ahora sí guardo, me voy a las relaciones, hago nuevamente esta relación, añadir producto, lo creo, guardo y ahora sí voy a ingresar los datos. Perfecto, ahora sí está bien. Entonces me voy a producto y ahora sí, jean, vamos a poner solo como J nomás, blue de azul, pongámosle la V nomás, la VL de azul, talla 40 o 30 y, no, 36, y vamos a decirle nacional. Descripción, entonces aquí puedo poner blue jean, puse con mayúsculas, blue jean, talla 36, nacional. El precio, no sé, $15. El stock hay, no sé, 15 de estos. Y el color azul. Ahora jean BL, ya no blue, vamos NG de negro, talla 36 también. Y aquí lo mismo que arriba, para copiar, para no estar escribiendo. Blue jean nacional 36. Perfecto. De estos hay 12. Perdón, el precio es 15 mismo. De estos hay 12 y aquí es negro. Ya, y así voy llenando todo lo que necesito llenar. Podría agregar muchísimos. Me faltó aquí la descripción y vamos a ponerle este nacional. O pongámosle este importado para que cueste un poquito más. Importado. Vamos a ponerle este $20. Ok. Entonces guardo esto. Y para el tema de la compra, sí vamos a empezar a trabajar ya de otra forma. Ya no necesariamente lo vamos a tener que llenar a mano, sino podríamos llenarlo con una forma de automática de actualización de datos. Pero para esto, ya veremos en las siguientes clases, ahora lo que necesito es la definición de clientes, la definición de productos, para poder trabajar. Por ahora no sería nada más, en las siguientes clases haremos el resto de opciones, pero necesito que por favor ustedes practiquen en esto y para la siguiente clase ya se les pondrá una tarea en el aula virtual para que llenen los campos en base a una base de datos que también les voy a solicitar en la tarea. Por ahora no es más, muchas gracias, practiquen por favor y cualquier duda no duden en escribir.